Buenos días. Mi compañera Carrillo Aguilera Diana Laura y su servidora Mezquita Canales Ivonne Saraí presentaremos como prototipo el carrusel de Faraday. El objetivo es elaborar un prototipo que permite identificar cómo intervienen las leyes de Faraday y Lenz, así como el tema de la inducción magnética. Como introducción tenemos que desde 1824 Faraday dedicó sus esfuerzos a descubrir las corrientes inducidas, realizando un experimento de una bobina de hilo de cobre que produce sobre otra del mismo material, en las cuales están montadas en un núcleo circular y de hierro. En poco tiempo, hasta octubre de ese mismo año, Faraday descubre la inducción de corrientes entre las bobinas sin núcleo y la inducción de las corrientes por un imán en las bobinas. La ley de Faraday nos dice que si una bobina se encuentra dentro de un campo magnético, este afectará de manera directa a la bobina del cable y se originará un voltaje. La ley de Faraday se relaciona con la ley de Henry, que nos dice que la Fm inducida en un circuito es proporcional a la variación temporal del flujo magnético que la atraviesa. La ley de Lenz nos dice que el sentido de la corriente inducida es aquel que tiende a oponerse a la causa que lo provoca, o sea que no van a ser iguales. El voltaje es una magnitud física con la cual se puede medir la diferencia de potencial eléctrico o tensión eléctrica entre dos puntos. Esto se puede medir mediante un instrumento llamado voltímetro. La Fm es una fuerza electromotriz o también una corriente inducida, la cual se produce por la variación de corriente en un circuito primario. En el proyecto, la fuerza electromotriz es producida al pasar el campo magnético de los imanes sobre la bobina, debido a que la intensidad y la polaridad de los campos magnéticos no son constantes. Esto hace que se produzca dicha corriente. La inducción electromagnética. Esta consiste en obtener energía eléctrica a partir de variaciones de flujo magnético. Cuando circula una corriente eléctrica por un conductor, se crea un campo magnético. Un generador electromagnético es un dispositivo capaz de mantener una diferencia de potencial eléctrico entre esos dos puntos llamados polos, que es el polo norte y el polo sur, y los generadores eléctricos son máquinas destinadas a transformar la energía mecánica en eléctrica. Esta transformación se consigue por la opción de un campo magnético sobre conductores eléctricos dispuestos sobre la armadura. La energía mecánica en nuestro caso fue cuando se iba moviendo la bobina, y entonces esta producía una corriente eléctrica que hacía que prendiera el foco. Los materiales que ocuparemos para realizar el prototipo serán cartón, alambre delgado, tijeras y cúter, masking tape, pintura negra, una pluma, un limpiapipas de color plateado, cinta de aislar, pistola de silicón, un palito de madera delgado y un plumón. Las piezas que utilizaremos serán 3 círculos del mismo tamaño y estos debemos empalmarlos entre sí para reforzarlo. También ocuparemos 4 rectángulos empalmados, 2 y 2 respectivamente, para formar la base, que serían estos de aquí. Y finalmente ocuparemos unos círculos pequeños, los cuales los pintaremos de negro para simular los imanes. Una vez que ya tengamos estas piezas listas, rodearemos los círculos con masking tape para alisar la circunferencia y así poder pegar perfectamente los imanes. También realizaremos un orificio en el centro de los círculos para después poder pasar el palito.
Con el alambre delgado formaremos un aro y este es el que deberá simular la bobina. Debemos asegurarnos de dejar dos puntas que serán las que se conectarán al foco LED. El foco LED fue realizado con un poco de silicón, alambre y el limpiapipas que simula los destellos del mismo. En el experimento realizado se puede concluir que cuando se acerca el imán a la bobina aparece una corriente inducida mientras se va moviendo el imán, lo cual provocaría que el LED se encendiera. Por lo tanto, la intensidad de corriente inducida depende de la velocidad con la que se ha movido el imán. También dependerá del campo magnético del imán y del número de espiras de la bobina.